America great again. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta hoy, viernes 1 de febrero de 2019. Está con nosotros Pepe García Saavedra. Pepe, muy bienvenido. Buenas tardes. Hoy, como cada viernes, se ha celebrado un Consejo de Ministros. El primer asunto, el fundamental, es la crisis que está viviendo Venezuela, el reconocimiento internacional que está cosechando Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela. Pedro Sánchez ha estado esta semana de gira americana, ha visitado países como República Dominicana, también ha estado en México en el día de ayer y ya ha vuelto, hoy ha presidido ese Consejo de Ministros. A la finalización de este Consejo de Ministros ha comparecido la ministra portavoz Celaá. Para que los venezolanos encuentren una salida a esta grave crisis, llamando a la convocatoria de elecciones libres, con garantías y bajo supervisión internacional. La posición del presidente sobre Venezuela es firme. Reconocimiento de Juan Guaidó para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas. Nuestro objetivo es que se celebren elecciones libres, democráticas y con garantías verificadas internacionalmente. La crisis de Venezuela nos duele mucho como país hermano y, como bien sabe el colectivo de asturianos, vascos, gallegos y canarios, acogidos desde hace muchos años por el país caribeño. Y sin embargo, y una vez más, la oposición, con el único objetivo de desgastar al Gobierno, y esto hemos de decirlo, mantiene duras críticas ante la línea política que está siguiendo este Gobierno. Esto decía la ministra portavoz del Gobierno. En Venezuela, la oposición sigue reclamando al Gobierno de Sánchez que de una vez por todas reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Han visto todos ustedes que el mensaje que sigue lanzando el Gobierno de España es el de que Maduro convoque elecciones. Lo hemos venido diciendo toda esta semana. Convocar elecciones supone otorgar ese plus de legitimidad al régimen chavista. Antonio Ledezma, que fue alcalde de Caracas, sigue presionando al Gobierno de España. El presidente Sánchez dio unas declaraciones en las cuales le pedía a Maduro que convocara elecciones. Maduro ha dicho que no convoca elecciones. En todo caso, Maduro no tiene cualidad ni siquiera para convocar una elección de reina del carnaval. De allí que lo que procede es que lo antes posible, hoy mismo, en cuestión de minutos, desde la Moncloa salga el comunicado o las declaraciones del presidente Sánchez, reconociendo, como lo ha hecho ya prácticamente todo el mundo, a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Esa entrevista que esta mañana le realizaban al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. También más asuntos relacionados con Venezuela. Juan Guaidó, que ha estado toda esta semana dando entrevistas, la última al diario ABC, hoy ha sido portada además. Juan Guaidó, que ha lanzado un mensaje a los venezolanos, que son muchísimos, que viven en España. Dice Juan Guaidó, les ha prometido que preparen sus maletas porque van a volver en algún momento, dice que más pronto que tarde. Dice además un mensaje que le ha lanzado al Gobierno de Sánchez: estoy seguro de que el presidente Sánchez va a hacer lo correcto y se pondrá del lado de esos 49 países que me respaldan. De momento, como hemos visto a la ministra portavoz Celaá, eso no ha sucedido. Dice además Guaidó en esa entrevista concedida al diario ABC: nosotros hemos determinado 3 fases muy claras: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En este último punto sí que coincide con el gobierno de Pedro Sánchez, pero Sánchez pide que las convoque Maduro, el chavismo. Añade además Guaidó: hay una dictadura en Venezuela, tiene que cesar la usurpación para poder conformar el gobierno de transición que pueda velar por unas elecciones libres. Hasta aquí la entrevista de Juan Guaidó al diario ABC. Además, hoy la administración Donald Trump, no se puede decir que la presidencia de Donald Trump esté siendo muy diplomática en las relaciones exteriores, y en el caso de Venezuela, por supuesto que no lo iba a ser. El secretario de Estado ha escrito a través de las redes sociales un tuit en el que le lanza un mensaje muy claro, muy rotundo al presidente venezolano Nicolás Maduro. Dice John Bolton: le deseo a Nicolás Maduro y sus principales asesores una jubilación larga y tranquila, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Deben aprovechar la amnistía del presidente Guaidó
y seguir adelante, cuanto antes mejor. Habían bromeado con la posibilidad de que esto fuese en Guantánamo, la prisión norteamericana en la isla de Cuba, donde fueron a parar, por cierto, muchos yihadistas, otros que no lo fueron, y que, bueno, este es otro asunto, pero que fueron objeto de numerosas y horribles torturas. Pepe, no sé qué te parece, en primer lugar, la comparecencia de la ministra portavoz de CELA, que sigue con ese mismo mensaje que lanzó Pedro Sánchez esta misma semana, diciendo que Maduro debe convocar elecciones cuanto antes. Pero, de momento, hemos visto claramente que no han trazado esa línea de reconocer a Juan Guaidó, como han hecho al menos 49 países, la mayoría de ellos americanos, reconociéndole como presidente de facto de Venezuela. Hombre, el lunes acaba el plazo de los 8 días, los famosos 8 días que puso Pedro Sánchez y otros países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Reino Unido, Bélgica, Polonia, Italia no, perdón, que pusieron esa condición de esos 8 días para convocar elecciones libres. Claro, el problema es que reconocen en cierta medida, como decías tú antes, la legitimidad de Maduro para convocar esas elecciones, cosa que no debería ser así, debería ser, pues eso, un presidente de transición que volviera a encauzar al país por a la democracia, al fin y al cabo. Hay problemas en el seno de la Unión Europea porque, como decíamos esta mañana, lo que pasó en el Parlamento Europeo de ayer no tiene nada que ver con el resto de países, o sea, fue una mera declaración institucional de los parlamentarios europeos. Ahora, en la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo de Bruselas, por así decirlo, ha dado carta blanca a los países para que ellos decidan si reconocen o no a Guaidó. Y hay diferencias y hay problemas en el seno de la Unión Europea, porque hay países como Italia o Grecia o Austria que no están por la labor de reconocer a Guaidó. Bueno, eso en cuanto a internacional. En clave nacional, muy de cerca todo lo que acontece sobre Cataluña, porque hoy, esta misma mañana, los presos separatistas han sido trasladados desde las prisiones de Cataluña hacia Madrid. A esta hora de la tarde, hace apenas algo más de una hora, llegaban a la capital de España trasladados por la Guardia Civil. Estos son imágenes de esta misma mañana con ese primer traslado efectuado por los Mossos de Escuadra. Además, el Supremo ha admitido como prueba que declaren como testigos en el juicio del Procés, que se va a celebrar ya sí que sí, definitivamente el 12 de febrero, varios miembros del gobierno central de la época de Mariano Rajoy, cuando sucedieron estos hechos. El propio Mariano Rajoy acudirá como testigo. También lo hará la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. También van a acudir a citados el expresidente Artur Mas. Hoy ha hablado también el señor Puigdemont, lo ha hecho a través de las redes sociales. Ha escrito un tuit en el que acusa a Pedro Sánchez de que no tiene nada de dialogante, aunque presuma de ello. Mientras envían a los presos políticos a Madrid para ser juzgados, el gobierno español del dialogante Pedro Sánchez ya los ha condenado. Lo que hace Borrell vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia, pero no pasará nada. Las directivas europeas son de adorno. También el presidente catalán, Quim Torra, ha comparecido en la propia Generalitat y ha lanzado el siguiente mensaje. La presó preventiva, utilitzada com a escarment i condemna abans del judici, la liquidació dels drets parlamentaris més elementals, l'intent de modificació de la composició del Parlament sorgit d'unes eleccions imposades, l'impediment de la investidura del candidat proposat per la majoria parlamentària, la continuada judicialització de la política. Som davant d'una estratègia premeditada per a liquidar l'expressió i la voluntat democràtica dels catalans. I és davant d'això que el govern vol deixar ben clar el seu compromís de no defallir i de no retrocedir davant d'aquesta onada repressiva i de la preocupant involució democràtica de l'estat espanyol. En Junts per Catalunya, se han referido en un tono muy parecido y están criticando los mecanismos del procedimiento. Es un juicio político que la única sentencia posible es la absolución. Así lo defendamos los diputados del Parlamento de Cataluña, de Junts per Catalunya. Y sin duda ellos son juzgados, pero juzgan a todos los catalanes que fuimos a votar el 1 de octubre, los 2.400.000 personas que fueron a votar, los del sí y los del no.
los que defienden la democracia, los que defienden la libertad de expresión, los que defienden el derecho de autodeterminación de la nación catalana. Y sin duda es una causa contra España y es una actitud de defensa de nuestros derechos. Bueno, esto que está diciendo el señor Batet es la línea que vienen manteniendo todos los partidos separatistas, que es un juicio político, dicen que es un juicio al independentismo, no a unas determinadas causas, a unos presuntos delitos como el de rebelión o el de sedición. El señor Puigdemont, si hubiese estado tan convencido de que no estaba cometiendo ningún delito, no sé por qué se marchó en el maletero de un coche, por qué huyó de la justicia española y no se va a sentar este próximo 12 de febrero ante el Tribunal Supremo. Pepe, ¿qué te parece lo que ha dicho el señor Batet de Junts per Catalunya? Para mí, lo principal es el mantra este de que es un juicio contra el independentismo y contra todas las personas que fueron a votar el 1 de octubre. Mentira, falso. Porque es que si no, no habría espacio en las cárceles de España para meter a toda esa gente. Es que no es verdad. O sea, tú puedes ser independentista, lo que no puedes hacer es pasarte la Constitución pues por ahí. Es que no puedes, tienes que seguir los cauces democráticos. Si quieres que se pueda hacer referéndum, si quieres que se rompa España, pues vete al Congreso de los Diputados, busca una mayoría y cambia la Constitución. Lo que pasa es que no pueden, y queda muy bonito, decir lo del Estado represor y lo de la plena democracia, lo de un país poco democrático. Quim Torra ha dicho esta mañana que España tiene que avanzar en muchos aspectos, que Pedro Sánchez tiene que debatir sobre la autodeterminación para homologarse a las democracias que realmente lo son y que España no lo es. Bueno, pues yo lo recuerdo a este señor que en el último índice de Economist de las consideradas democracias plenas solo hay 19. Entre ellas está España. ¿Quién no está? Pues Francia. ¿Y quién no está? Ups, Bélgica. ¿A dónde se fugó Puigdemont y tres de sus consejeros? A Bélgica. Pues están en un país que no es una plena democracia y que tiene muchos menos puntos democráticos que España. Así que estas murgas, chicos, pues a quién se las crea. Bueno, en todo lo relacionado a Cataluña, siempre con el respaldo de los nacionalistas vascos. Es verdad que ellos no han llegado tan lejos como lo han hecho sus colegas catalanes, pero Aitor Esteban esta mañana, lógicamente, aprovechaba para echarle un capote a todos esos políticos catalanes que van a ser juzgados el próximo 12 de febrero. Egia esanik itxaropen gitxi dekot, uste dut gogoa dagoalako epaiengan eredu emoteko eta zigortzeko, ezta. Baina egia da, presioak edo behartuta, azken baten epaiketa ikusi ahal izango da, osotasunean, alan esan dabe, adierazi dabe behintzat, lesmesek, eta, horrek uste dut muga batzuk jartzen dituala, gero, sententzia ondo interpretatua izan daiten nazioartean, ez da? Bueno, yo le voy a dar la enhorabuena a mi compañera Miriam Olivas por traducir las declaraciones de Aitor Esteban. Yo no sé si yo hubiera sido capaz, Pepe. Yo desde luego no. Bueno, Miriam Olivas es de Granada, o sea, que sepan todos ustedes que Miriam es una grandísima profesional que es capaz de traducir cualquier idioma. Más asuntos. En Ciudadanos, Albert Rivera pues ha criticado a Pedro Sánchez, no lo está haciendo por el tema de Venezuela, que también, sino que hoy se ha referido a los presupuestos generales del Estado. Ha vuelto a repetir Rivera que su formación Ciudadanos no va a apoyar al gobierno, que precisamente está en el momento más crítico, ya estamos en 2019, ha transcurrido un mes, y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta, Pepe, que sus socios que le hicieron llegar a la Moncloa, Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes, no están por la labor de apoyar a Pedro Sánchez para que continúe en la Moncloa. Ciudadanos. Con la igualdad entre españoles ni con la libertad individual de nuestros ciudadanos. Así que nosotros vamos a votar con las dos manos no a estos presupuestos porque son malos para España, porque no es momento de machacar impuestos a los españoles, porque no es momento de subir las cuotas a los autónomos, pero también porque no es momento de legitimar a los de la cárcel. No es momento de legitimar a los que han intentado quebrar nuestro país, a los que han roto la convivencia en Cataluña. Porque Sánchez convocó una moción de censura, lideró una moción de censura diciendo que convocaría elecciones. Y Sánchez, para variar, es capaz de cualquier cosa. Sánchez es hoy un problema para España. Sánchez es un obstáculo que impide el acuerdo entre constitucionalistas, que impide el acuerdo entre los moderados, entre los que queremos defender a España y a Europa. Así que como Sánchez es un obstáculo para el consenso, como Sánchez es un obstáculo para el acuerdo, como Sánchez es un obstáculo para la moderación, como Sánchez es en definitiva un socio de los que quieren liquidar España, hay que echar a Sánchez en las urnas.
Bueno, Pepe, Rivera en este caso no podemos acusarle de que haya cambiado de discurso ni de que se le pueda aplicar ese calificativo de veleta naranja. Desde el principio pues, ha dicho que no va a apoyar al PSOE en los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es que en las próximas elecciones municipales y autonómicas veamos a Ciudadanos pactando con el PSOE, puesto que ya más o menos lo que han venido diciendo en las últimas semanas es que van a estar más cómodos pactando con el PSOE que con Vox, por ejemplo. Es que es lo que va a pasar, va a haber muchos sitios. Yo estoy convencido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, dependiendo del resultado que tenga Íñigo Errejón, yo veo muchísimo más factible un gobierno PP-Ciudadanos, PSOE-Ciudadanos, perdón, que Ciudadanos, PP y Vox. Entonces yo creo que sí, que en ese sentido va a tirar un poco al sol que más le convenga electoralmente. Porque es cierto que, por ejemplo, en Madrid Ángel Gabilondo tiene un perfil que no es sanchista. Más moderado. Claro, y entonces eso de cara a su electorado tiene pase. Veremos en el resto de sitios. Por cierto, que hoy ha salido una encuesta que han hecho en La Sexta, que decía que el 56% de los españoles está en contra de este cordón sanitario contra Vox. A Vox. Entonces, no sé, a mí es una cosa que me hace muchísima gracia que la gente se llene la boca de democracia y de diálogo. Luego hay un partido que, te guste o no, tiene una representación y con la que te tendrás que entender porque representa, por lo menos en Andalucía, 400.000 personas. Con lo cual, vas a tener que hablar con él, quieras o no. Bueno, en cuanto a el gobierno, ahora, porque vamos a conectar con la Puerta del Sol, hay que recordar que los taxistas en Madrid llevan 12 días en huelga. Aún no han llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que recordemos la semana pasada firmaba un acuerdo con el Ayuntamiento al que no se han suscrito, no se han adherido aún los taxistas. En Barcelona, Uber y Cabify se han marchado, ya van a dejar de operar después de que Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana, llegase a impulsarse un decreto por el cual los vehículos VTCs tendrían que ser adquiridos, precontratados con al menos 15 minutos y siempre recorriendo una distancia de más de 5 kilómetros. Esto es lo que en un principio querían los taxistas en Madrid, pero han rebajado finalmente las condiciones del acuerdo, de la negociación. Hoy mismo han presentado un nuevo acuerdo al presidente Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, eliminando, esto era una de las líneas rojas, o al menos así lo han venido manifestando muchos portavoces del taxi, han eliminado, como digo, al contrario de lo que sucede en Barcelona, ese requisito de la precontratación. Por lo tanto, yo sospecho que el acuerdo entre los taxistas y la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento pues está mucho más cerca que cualquier día de esta semana. Ángel Garrido ha dicho que no aceptará en ningún momento la vía Colau. Por una puerta, ni por otra, ni por una vía y mucho menos por la vía Colau. La vía Colau ya hemos visto hoy a lo que ha conducido, a 3.000 despidos y a la salida de las VTCs de Barcelona. Yo creo que la Comunidad de Madrid no va a colaborar, desde luego, en ninguna medida a que eso se produzca aquí. Todo lo demás, encantados de recibirles, de hablarlos, como hemos hecho hasta ahora. Insisto, creo que llevamos cerca de 60 reuniones. Y digo algo más. Ayer vimos, bueno, esto es redundante, decir que el ministro Ábalos decepciona es una absoluta redundancia. Decepciona siempre, es una auténtica decepción en sí misma. Ayer, a última hora de la tarde, los taxistas anunciaban que acampaban de manera indefinida en la Puerta del Sol. Ahora estamos viendo a miles de ellos ocupando la Puerta del Sol, están ante la sede de la Comunidad de Madrid, pero, como digo, como han rebajado las exigencias a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, entendemos que el acuerdo va a estar mucho más cercano. Esto que ha dicho Ángel Garrido, presidente de Madrid, bueno, pues ya está fuera de lugar, puesto que en la vía Colau, las condiciones de Colau ya no las están exigiendo los taxistas. No, a ver, de este tema dos cosas. Bueno, tres. Una, de miles nada, ahí hay menos de miles. Se te ha ido un ahí poco hay miles, Pepe. Ahí no hay miles, porque no hay miles tampoco. Hay a ver si podemos, Raquel, la otra cámara de la Puerta del Sol, a ver si podemos ver la otra toma. Ahí hay miles de personas, Pepe, bueno, seguro. Bueno, será por eso que se me dan tan mal las matemáticas. Bueno, pero da igual. Segunda cosa. ¿Qué quieren los taxistas? Pues eso, lo que quieren es no tensar mucho la cuerda con la Comunidad de Madrid, porque lo que quieren es que se apruebe ya el decreto y que sean los ayuntamientos los que regulen esto. ¿Por qué? Pues porque Carmena es más favorable a sus tesis y Carmena va a acceder a más de sus peticiones de lo que va a hacer la Comunidad de Madrid. Y por último, decir, esta mañana ha hablado el representante de un auto de las VTC en Barcelona y ha dicho que la Generalitat les llegó a ofrecer, en estas negociaciones que tuvieron con los taxis, trabajar de manera irregular. ¿En qué sentido?
decían que el decreto se iba a aprobar y que tenían que hacer eso de la precontratación de 1 hora de antelación y lo de ir a estacionar a un garaje privado de las VTC. Pero ¿qué les dijo también? No os preocupéis, vosotros campad a vuestras anchas, que las multas que os pongan por no respetar estas cuestiones, la Guardia Urbana las va a meter en el cajón. O sea, que los que ha venido a decir es vamos a crear este reglamento, este decreto, pero vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Y claro, estos señores dicen, pero ¿qué seguridad tengo yo de trabajar de manera irregular y que luego a ver si vamos a tener problemas? Entonces no aceptaron esa condición que les ofreció la Generalitat, y eso en que se traduce en que se van de Barcelona. Pepe, yo creo que ahí sí hay miles de personas. Igual sí. 2.000, 3.000 personas yo creo que seguro que las hay. Y otra cosa, vamos luego a entrevistar al presidente de la patronal VTC Unauto, el señor Eduardo Martín, en representación de los VTCs, y también vamos a tener conexión telefónica con José Miguel Fúnez, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Ambos nos van a plantear sus puntos de vista, en el caso del señor Fúnez, cómo están las negociaciones en Madrid, si los taxistas van a llegar al fin a ese acuerdo con Ayuntamiento y Comunidad, y por parte del señor Eduardo Martín, el presidente de la patronal VTC Unauto desde Barcelona, nos va a contar, bueno, pues los motivos que han movido y que han impulsado a este sector a abandonar la ciudad presidida por la señora Ada Colau, Pepe. Ada Colau y Carmena, las amigas de... Bueno, ayer escuché una cosa que me pareció bastante... pues que es un síntoma de lo que está ocurriendo en toda esta guerra política, en toda esta guerra del taxi, que es lo que voy a decir, que está demasiado politizada. Ayer leía por ahí en algún confidencial que todavía no se ha confirmado ni desmentido, pero decían que el Tito Álvarez, el taxista este tan famoso, que igual hasta iban las listas electorales de Ada Colau al ayuntamiento, cosa que no me sorprendería lo más... Dada su radicalidad, ¿no?, la que hemos visto durante los últimos días. Vamos a ver, si es que además los taxistas de Madrid estaban haciendo algún tipo de movilización en los primeros días de la huelga, pero no estaban sacando los pies del tiesto. Ahora ha sido llegar este señor a Madrid y claro, unas barbaridades que les ha hecho perder la razón y que ha hecho que mucha gente pues virara un poco de opinión y que se cambiara al otro bando, por así decirlo, porque es que se estaban haciendo unas burradas y ahora, últimamente, los dos últimos días están muy tranquilos, con lo cual, si siguen así y al final tienen unas demandas asumibles y que no estén fuera de la ley, pues podrán seguir adelante. Más asuntos. Ayer por la tarde, Vox celebraba un multitudinario acto en Toledo, la capital de Castilla-La Mancha, al que, bueno, asistían muchísimas personas, de tal manera que 2.000 o más de 2.000 se quedaban fuera. No es la primera vez que a Vox le sucede algo así. Ya hemos visto durante la pasada campaña en las elecciones andaluzas, como en muchas ciudades, en Málaga, en Sevilla, en Almería, acto que celebraba el partido de Abascal, pues la gente no cabía en la sala. Santiago Abascal, no sé si tenemos ya preparadas las imágenes de lo que decía ayer en este acto multitudinario en Toledo. Si el Partido Socialista viene a esta sala, no la llena ni con autobuses ni con bocadillos. De todas formas, si van a tener un 30%, que convoquen elecciones. A ver qué pasa. Pedro, a ver qué pasa, convoca elecciones. O dinos que no, que estás en el Palacio de la Moncloa por el bien de España, junto al comunismo chavista, a los separatistas y a los filoetarras. Haciendo que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que estaba llevado por funcionarios públicos con mérito extraordinario, esté convertido en estos momentos en un aparato de burda propaganda del Partido Socialista y del comunismo chavista. Ahora que estamos hablando de este acto de Vox en Toledo, me gustaría recordar la encuesta elaborada por Tezanos del CIS, correspondiente al mes de enero, que sucedería ante unas hipotéticas elecciones generales. Vamos a recordar, según el señor Tezanos, Vox solo obtendría un 6,5%, y digo solo porque la previsión que realizó Tezanos en la campaña de las andaluzas otorgaba un escaño, un solo escaño, a la formación de Abascal. Luego vimos que el 2 de diciembre obtuvo 12 escaños. Al Partido Socialista le da un resultado, todos entendemos que demasiado abultado, con 29,9%, al Partido Popular 14,9%, es decir, 15 puntos menos. Unidos Podemos, con la crisis brutal que está viviendo, quedaría incluso por delante del Partido Popular. Bueno, esto es el oficialismo, esto es el sanchismo. Sabemos que el señor Tezanos es amigo personal del presidente del gobierno.
Una vez vista esta encuesta, Raquel, muchas gracias, vamos a ver las imágenes de toda esa gente que no pudo entrar ayer en el acto que Vox celebraba en la capital de Castilla-La Mancha. Estamos viendo las imágenes como los distintos miembros del partido, veo a Mazal y Aguilar, detrás de ella viene el señor Abascal. Bueno, pues tenían que hacer un cordón para que accediesen al lugar donde se celebraba este acto de Vox. Esta es la realidad, estas imágenes que les estamos mostrando, desde luego que no la van a ver en otras televisiones. Hemos hecho esta comparativa porque creemos que lo que Tezano muestra en esas encuestas no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que ustedes están viendo. Pepe, no sé qué te parece. Tres cosas del CIS. Una, si realmente el Partido Socialista tuviera esos resultados, no sé qué hace el Pedro Sánchez, como decía Santiago Abascal, que no convoca las elecciones porque tiene garantizada ya la Moncloa. Punto número 2. Es una cosa muy llamativa que a medida que... O sea, si bien esta encuesta refleja una subida en la intención de voto del Partido Socialista respecto al anterior CIS, también refleja una pérdida notable en la valoración de Pedro Sánchez, cosa que a mí personalmente no me cuadra, que suba en intención de voto, pero al revés ese líder, que se supone que es el que empuja a los votantes a apoyarle, baja en valoración entre los votantes. Y luego un dato muy llamativo, desde que Mariano Rajoy dejó el Partido Popular, según este CIS, hay un 46% de los votantes del Partido Popular que dicen que no garantizan su apoyo a Pablo Casado. O sea, hay casi la mitad de los votantes fieles del Partido Popular están dudando si apoyarlo o no. Y de este porcentaje, cerca del 14% o 16%, no recuerdo, se ha ido a Ciudadanos y cerca del 10% se ha ido a Vox. Bueno, me gustaría antes de que cerrásemos este bloque de Vox, que viésemos el tuit, Santiago Abascal, líder del partido, que dedicaba al Partido Popular por su deriva nacionalista en algunas comunidades. El PP de Galicia es un partido con un discurso nacionalista. El PP balear persigue al español. El PP vasco es cliente de la peluquería de Bildu y se extingue poco a poco, igual que el Partido Popular catalán, por su rendición y entreguismo. El Partido Popular Nacional ya no existe. Bueno, Pepe, hasta aquí lo que han sido los titulares. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti por invitarme. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Alicia Rubio para tratar algunos asuntos de ideología de género y alguna propuesta sobre infanticidio en Estados Unidos, lamentable propuesta que nos llega, que vamos a comentarlo con ella. A la vuelta de la publicidad, no se lo pierdan. Pues está con nosotros Alicia Rubio. Alicia, muy bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Bueno, el motivo de que haya llamado a Alicia Rubio, le podría haber llamado por muchos motivos porque ya la conocen todos ustedes, pero es que esta semana se han producido varias noticias que nos han puesto los pelos como escarpias. Una de ellas, que el preparador físico del Atlético de Madrid, conocido popularmente como el profe Ortega, y lo están viendo en sus imágenes, bueno, fue detenido la noche del martes porque un vecino llamó alertando de que presuntamente estaría agrediendo a su mujer. La policía se personó en el domicilio del profesor Ortega ante la sorpresa de que la propia esposa de Ortega señaló que no había sido agredida en ningún caso, que había mantenido una discusión a gritos, pero que como no había sido agredida, que por supuesto no lo iba a denunciar. Aún así, la justicia, los policías tuvieron que detenerle y el profesor Ortega pasó la noche del martes al miércoles en un calabozo. Este hombre es inocente, puesto que así lo ha dicho su mujer, que no fue agredida en ningún caso. Alicia, este ejemplo yo creo que es el paradigma de lo que es la ley contra la violencia de género. O sea, muchos hombres están desprotegidos y yo no le echo la culpa a la Policía Nacional, puesto que al final siguen el protocolo establecido por esta ley contra la violencia de género. Sí, Quienes menos culpas tienen son los agentes. No, los agentes tienen que hacer lo que se les mande y fuera. Entonces, el verdadero problema es otro. El verdadero problema es la psicosis que nos están generando, la alarma social enorme de que continuamente mujeres que les pegan mujeres, dar las denuncias falsas o mentiras, etcétera, etcétera, de tal manera que se pueda justificar los miles de millones de dinero público que se está invirtiendo en algo que de ninguna manera es tan desproporcionado y aunque sea dramático, no es más que otras muchas situaciones dramáticas de una sociedad de 46 millones de personas. Por un lado eso, esa psicosis, claro, la gente oye y enseguida llaman por si acaso, porque están todo el rato, llame usted, si usted cree, si usted piensa, pero
hemos terminado metiéndonos en las relaciones humanas de nuestros vecinos de una manera además judicial y totalmente desproporcionada. Y luego la otra cosa, y lo que se da mucho, y es eso, es que hay discusiones, y en las discusiones, pues en este caso, esta es una señora normal que se insultaría y se gritaría con su marido, como sucede en las discusiones, y eso no le supuso pensar que eso era ningún tipo de violencia contra ella, en tanto que es una cosa bidireccional y simétrica. O sea, es una mujer, como nos sentimos muchas, pues con los mismos derechos y las mismas capacidades que un hombre, y capaces de discutir con él, dar 4 gritos, y luego arrepentirse, y luego hacer las paces, y lo que sea. Y de repente aparece por ahí como elefante en cacharrería la policía. Pues sí, pues esto es lo que se vive en muchas ocasiones. El transformar discusiones en violencia, el que la gente se meta donde no tiene que meterse, el que un inocente termine en comisaría precisamente por esa psicosis del hombre maltratador. Pues la verdad, esta no es la sociedad que yo quiero dejarle a mis hijos, en absoluto. Alicia, este caso, yo no sé si se podría marcar dentro del de denuncia falsa. O sea, su mujer no le ha denunciado, pero claro, el vecino llamó alertando a la policía de que su vecino estaba pegando a su esposa. Esto no fue así, como se ha demostrado, porque la policía llegó a la casa del profesor Ortega, la mujer negó tal cosa y finalmente, bueno, tuvo que pasar la noche en el calabozo. ¿Esto sería denuncia falsa o no? Porque los datos oficiales, recordemos, la Fiscalía señala que el 0,001% de todas las denuncias son falsas. Es decir, solo el 0,001. Es un dato, por cierto, que se encargan las feministas y todas sus asociaciones de repetir constantemente. Bueno, es que esto tiene unas variantes. O sea, el vecino a lo mejor no denunció, el vecino alertó a la policía asustado. El problema es la falta de presunción de inocencia que hace que este señor, pese a las explicaciones de su señora, pese a las suyas propias, termine en comisaría sin, o sea, contra el sentido común más palmario. Claro, ese es el problema. Denuncias falsas hay muchísimas, aunque no se les llame falsas porque el juez no ha dictaminado que sean falsas, y son todas las denuncias que todos sabemos que se llaman instrumentales y que son para conseguir ventajas de todo tipo, ya sea en el proceso de divorcio, ya sea porque dan pagas, porque dan ayudas, es decir, miles de razones. Unas denuncias en las que se denuncia a una persona de un maltrato inexistente. El que luego el juez diga o deje de decir, lo único que hace es oficializar de alguna manera, darle un papel a esa denuncia falsa que todos vemos por sentido común que es falsa. Y hay muchas, muchísimas. Como este caso, es decir, en este caso la señora tiene sentido común, pero en otros casos la señora aprovecha precisamente esa enorme ventaja que le da la ley, porque somos unas privilegiadas, y denuncia diciendo que ha habido maltrato cuando realmente no lo ha habido. O sea, es que es todo un despropósito. Aquí se ve la ausencia de una presunción de inocencia, y además se ve como la maquinaria es absolutamente ciega y sorda. O sea, lo normal, llegas ahí, oiga, nos han dicho que aquí hay un altercado, una trifulca. No, aquí no pasa nada, hemos discutido, pero señora, ¿está usted segura? ¿Está usted bien? Sí. ¿Y usted? Vale, pues muy bien, fin. Eso era lo que pasaba antes de todo este desastre de ley, y de todo este desastre de criminalización del varón, y de todo este desastre de eliminación de la presunción de inocencia del hombre. Eso sería lo normal. Y ahora, ¿qué nos encontramos? Pues esto. Alicia, nos consta a toda España que Vox no se cree eso del 0,01% de la denuncia falsa. Yo desde luego que tampoco me lo creo. ¿Cómo podemos rebatir esa cifra oficial difundida por la Fiscalía y por los muchísimos grupos feministas? Bueno, ¿cómo podemos decir que son muchas más las denuncias? Sabemos también que el 80% no acaban en condena, pero claro, no podemos decir que el 80% de las denuncias que no acaban en condena, la mayoría o la gran parte de ellas, sean falsas. Eso tampoco lo podemos asegurar. Entonces, ¿cómo podemos establecer un porcentaje lo más ajustado a la realidad posible? Podemos partir de varias bases. La primera, que si realmente, como es un 80% de las denuncias, bueno, un 60 y tantos % de las denuncias, claro, hablo de unos porcentajes laxos porque cada año va variando un poco el porcentaje, pero aproximadamente un 65% de las denuncias no llegan son sobreseídas o no llegan siquiera a juicios, vamos, a tribunales, porque es que son manifiestamente inconsistentes.
Entonces, pensemos que nuestro sistema judicial, cuando algo no llega es porque realmente no hay ni una sola prueba. Es decir, una denuncia tiene que estar sustanciada. Si yo cojo y digo que me han pegado y me dicen, bueno, ¿y dónde está el golpe? Ay, no hay ningún golpe, pero me han pegado. O es que me está maltratando psicológicamente, bueno, pero vamos a pasarle a usted a un psiquiatra, vamos a un psicólogo, es decir, no hay ni una sola prueba. Entonces, lo normal en un sistema garantista es que esas denuncias no vayan a ninguna parte, que a lo mejor hay algún caso en el que no es cierto y la mujer sí está siendo maltratada, sí, pero pensemos que la inmensa mayoría no. Porque nuestros jueces no son tontos y nuestro sistema judicial no es tan torpe. Después hay un 20 y algo % de personas que llegan a juicio y que salen no culpables, es decir, que al final el juez dice esta persona no ha maltratado a esta otra. Aquí no hay maltrato. ¿Qué pasa? ¿El juez se confunde? Es que el problema además es que en muchos casos uno no sale inocente. Toda la vida hemos visto las películas en las que alguien una vez le hacen el juicio y se demuestra que no hay ni una sola prueba, esa persona sale inocente, sale dada como persona inocente, no como culpable no probado. ¿Pero qué figura es esa? Es decir, ahí no hay presunción de inocencia, es una auténtica locura. Bueno, pues estos señores, las feministas afirman que es que son culpables pero que han tenido suerte. ¿El 20 y tantos % son culpables y todos han tenido suerte? ¿Nuestros jueces son así de tontos? Es decir, esto es absolutamente impensable, que puede haber algún maltratador, algún sinvergüenza que tenga la suerte de salir con bien. Pues a lo mejor, pero partamos de la base que la inmensa mayoría no. Y luego encima de las sentencias que hay de culpabilidad, hay un porcentaje de lo que se llaman sentencias por conformidad, que es otra de nuestras grandes aberraciones jurídicas, en la que después de que este señor pasa el fin de semana en comisaría o la noche o el fin de semana, como tenemos el caso del falsamente acusado que acabamos de ver, se pasa allí un fin de semana junto con otros delincuentes, sin entender nada, sin poder asearse, en fin, comiendo una vez al día, con un retrete allí para hacer sus necesidades, en fin, sale en una situación en la que aparece un abogado de oficio que le dice, mire, si usted quiere acabar con esto, firme aquí, usted reconoce su culpa y como lo reconoce usted va a tener pues un trato favorable, un trato preferente en la sentencia y pues le caerán a usted pues 6 meses que no va a cumplir porque usted no tiene antecedentes o le van a caer ayudas a la comunidad, en fin. Y claro, el infeliz dice, bueno, si esto va a acabar, entonces firma. Y en ese momento está diciendo que es culpable y entonces la sentencia queda como culpable. ¿Es ese señor culpable? Pues posiblemente no. ¿Por qué va a serlo? Lo que pasa es que le han contado que eso le libra. Muy bien, este señor firma y se encuentra con que en ese momento acaba de tener antecedentes penales y que además le ponen una orden de alejamiento porque reconoce su culpabilidad. ¿Qué sucede? Que en el momento que se acerque a menos de 500 metros de la casa de su mujer, y hay muchos pueblos de España en los que por narices tienes que estar a menos de 500 metros de la presunta maltratada, simplemente porque el pueblo no da más de sí. O sea, entonces te encuentras con que ahí te ponen una denuncia por haber roto la orden de alejamiento y ahí sí que terminas en prisión. Y hay hombres en prisión por haber roto esas órdenes de alejamiento cuando previamente han firmado una sentencia de conformidad sin saber que tenían ya antecedentes penales y que una orden judicial podía traer penas de cárcel. O sea, esto es todo un despropósito. ¿Cuántas sentencias hay? No sé si, vamos, ¿cuántas denuncias hay? No vamos a entrar verdaderas o falsas, sino sobre hombres inocentes. Muchas, muchísimas. Porque además, esto que Vox dice, no lo dice Vox, está en la cabeza de millones de españoles. ¿Por qué? Porque hay millones de españoles que se han encontrado con esta circunstancia. No solo ellos, sino sus madres, sus hermanas, sus padres, sus hermanos. Cantidad de familias que están sufriendo esta injusticia. Entonces, estas cifras que tratan de ocultar ya están en la cabeza de millones de españoles y no van a salir. Alicia, sabemos que la ley contra la violencia de género rompe el principio de igualdad, la presunción de inocencia del varón. Sabemos además que la mayoría de casos de violencia doméstica son cometidos abrumadoramente de hombres hacia mujeres, pero también hay algunos casos, los menos, de mujeres hacia hombres. Cuando el hombre es la víctima, dentro de esta ley contra la violencia de género no accede a las mismas prestaciones. O sea, la ley garantiza una serie de prestaciones cuando la mujer es agredida, pero cuando el hombre es agredido no recibe la misma ayuda por parte del Estado. No, en absoluto. Bueno, primero hay que decir que esta ley no funciona. O sea, esta ley no ha salvado a una sola mujer de las asesinadas, porque no, porque las cifras son semejantes
y porque además en muchos casos se demuestra que ni siquiera habían acudido, es decir, es todo un auténtico fracaso para lo que dicen que es, pero eso sí, es un éxito tremendo para repartir dinero entre redes clientelares y lobbies feministas, eso sí, y para crear puestos de trabajo sin cuento en el estamento público, eso desde luego. Y efectivamente, cuando un hombre es maltratado, queda lo mismo que sean más o menos, yo es que veo personas. Entonces a mí yo no veo, es decir, como hay 100 mujeres maltratadas y solo hay 20 hombres maltratados, pues a eso no les hacemos caso. ¿Pero esto qué es? ¿Qué trato es ese a las minorías? ¿Qué pasa? ¿Son menos personas? ¿Sufren menos? Entonces, los hombres, desde luego, no pueden acceder a ninguna de esas cosas. Hay hombres maltratados, claro que los hay. No pueden llamar al 016, si van a comisaría se ríen de ellos, además corren el riesgo en algunos casos de ir a comisaría y que luego llegue la señora muy enfadada y diga que el maltratador es él, y entonces, como las mujeres no mentimos y los hombres no tienen presunción de inocencia... Bueno, según la vicepresidenta del gobierno, los jueces siempre deben creer a las mujeres. Bueno, es que eso en un sistema de derecho como los que hemos conocido hasta ahora, Carmen Calvo, eso es aberrante. O sea, esa señora es como para, bueno, es como para perderle todo el respeto, con todo respeto. Me gustaría ahora centrarnos, Alicia, en todo lo que aconteció después de ese 2 de diciembre, con la irrupción de Vox en el Parlamento, más allá de que el pacto entre Vox, que pusiese esos diputados a disposición de Partido Popular y Ciudadanos, digo, más allá de que se acabara con los casi 40 años del régimen socialista, creo que la noticia, el tema central durante esa semana de negociaciones fue sin duda la ley contra la violencia de género. No sé si compartes el análisis de que esas semanas en las que la agenda política fue marcada por Vox, y más en concreto referida a esta ley contra la violencia de género, muchos españoles que antes no lo conocían porque esto no estaba dentro del debate en los grandes medios de comunicación y los grandes partidos, a partir de entonces, a partir del mes de diciembre, supieron de esta ley contra la violencia de género y conocieron que sin ninguna duda es una ley injusta, puesto que rompe el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de la presunción de inocencia al varón. Sí, no, desde luego fue un grandísimo éxito poner en el centro del debate este enorme problema, esta enorme injusticia social, y que además no solo ya se ha demostrado que no funciona, sino que ya se ha visto las verdaderas consecuencias y la mala intención que tiene a todos los efectos, y pues es eso, es repartir fondos públicos y crear redes clientelares y destrozar millones de familias y destrozar muchísimas vidas. Entonces, pues sí, fue un gran éxito porque realmente mucho en Andalucía no se podía hacer, es decir, esto es una ley nacional, esta aberración es nacional. Entonces, esto hay que quitarlo desde el Congreso, pero sí que es verdad que luego las comunidades autónomas se han dedicado, digamos, a corregirla y aumentarla. Entonces, la ley andaluza tiene una serie de aberraciones adicionales que son, sobre todo, de adoctrinamiento a los menores en ideología de género y en este invento mal llamada violencia de género, en la que los lobbies feministas, previo pago de su importe, entran a las aulas a contarle a las niñas que los chicos son maltratadores y decirles a los chicos que tienen que, digamos, que rehabilitar su masculinidad, que son maltratadores genéticos, es decir, lo que se llama crear discordia entre los sexos y lo que se llama destruir la pareja heterosexual antes de que se cree. Esa es una de las cosas. Y la otra, desde luego, que tiene la ley andaluza es el reparto de fondos públicos, ya, en fin, facilitar, sobre todo, de una manera tremenda. Y va a ser mi siguiente pregunta, señora. En Andalucía hemos visto que solo el 3% de los fondos dedicados a violencia, a políticas de género, llega a las mujeres maltratadas. El 97% de ese dinero va a asociaciones feministas. Las asociaciones feministas no se dedican a amparar a las mujeres maltratadas, se dedican a hacer lobby, se dedican a hacer ideología. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el 97% al final es una estructura subvencionadísima por parte de la Junta de Andalucía. No sé cómo funcionan el resto de comunidades, pero yo creo que es un ejemplo magnífico para comprender todo lo que ha crecido alrededor de la ley contra la violencia de género. Claro, claro, esto es un negocio, es una industria. Por eso tienen tanto pánico en que se sepan las cifras, en que se sepan los datos. Yo el dato ese de la Junta de Andalucía, de las más de 2000 asociaciones feministas y de ese dinero público que llega tan escasamente a las maltratadas, ya lo ponía en el libro, y el libro salió en 2016, esto simplemente ha ido creciendo todavía más.
Y es que es así, o sea, el dinero no va a las maltratadas, pero es que incluso ese poco dinero que va directo a las maltratadas en realidad no va a las maltratadas, porque hay muchas mujeres que ponen denuncias falsas con la finalidad precisamente de que les llegue algo de ese dinero que reparten, que como dice una mujer verdaderamente maltratada, a la que su marido apuñaló, dice, pero si es que esta ley lo que hace es promocionar la denuncia falsa, no proteger a las mujeres maltratadas. Y ahí estamos. Entonces sí, es un auténtico despropósito. Entonces Vox no quiere que maltraten a las mujeres, qué tontería, ¿cómo voy a querer yo que nos maltraten? Lo que queremos es precisamente ayudar a la verdadera maltratada y desmontar este dinero, que resulta que es mucho, mucho dinero, el que nos quitan a los españoles para nada, Alicia, para crear lobbies. Esta misma semana conocimos la trágica noticia de que un joven de 31 años era asesinado por su pareja de 18 en Ibiza, todo motivado por una cuestión de celos. El chico, el joven, había salido de una relación anterior. En un momento dado, la exnovia, la expareja, le llama y le dice que se ha quedado embarazada, que él es el padre y que se tendría que hacer cargo del niño. Él accede encantado, se lo comunica a su pareja actual en ese momento, la chica está de 18 años, que al enterarse de la noticia, tras una fuerte discusión, mata de una puñalada en el corazón a este joven. Este tipo de noticias, que lógicamente nos parecen igual de mal si la comete un hombre hacia una mujer que si una mujer hacia un hombre, como es el caso, pues no las vemos tan publicitadas en los grandes medios. Incluso, a mí me gustaría saber por qué, porque nos parece igual de mal un asesinato, lo cometa quien lo cometa. Eso debería ser, y eso pienso yo, desde luego. O sea, las vidas humanas valen todas igual, a mí no me vale más la vida de una mujer que la de un hombre, pero es que es parte de esta alarma social que tiene que demostrar que la maltratada es la mujer y que el dinero público tiene que ir derivado a ese único y exclusivo problema. Afortunadamente, y a raíz de todo, de haber puesto en el debate público esta historia, están empezando a oírse algo más este tipo de noticias que las ha habido siempre, porque las mujeres hemos matado siempre, o sea, desde tiempos inmemoriales, como los hombres, a lo mejor menos, porque no somos tan, digamos, tan proclives a, digamos, al maltrato físico, pero siempre hemos matado y seguiremos matando, porque España no va a ser el único país del mundo donde las mujeres no tengamos asesinas entre nuestras filas, por decirlo de alguna manera. Naturalmente que hay mujeres asesinas y mentirosas y malas y de todo. Entonces, estas noticias se han estado ocultando. Y luego otro problema, y es que esta señora, que es una asesina, tan asesina como si lo hubiera hecho un hombre, va a tener menos pena y va a cumplir menos cárcel. Porque otra cosa que se ha demostrado es que la ley tiene distinto baremo para los mismos delitos. Es que incluso la prensa este tipo de cosas las toca de distinta manera. Cuando un hombre se suicida, pero previamente mata a sus hijos, el hombre mata a sus hijos. Cuando una mujer se suicida y previamente mata a sus hijos, se habla incluso de suicidio ampliado, de una mujer se suicidó y accidentalmente mató a sus hijos, es decir, se dice de una manera, entonces pues a lo mejor nos encontramos con que esta noticia pone pues eso, homicidio involuntario de una chica a su novio. Ha sido un asesinato en toda regla. Entonces, o se dirá, es que la pobre, es que lo maltrataba, es que la chica tenía un disgusto, es que tuvo una depresión porque la dejaba. Bueno, es que los hombres también matan con esos agravantes o atenuantes, porque somos seres humanos y es que somos en ese aspecto bastante más parecidos de lo que los lobbies feministas pretenden. Otro de los asuntos que ya está en la agenda de la ideología de género es el del infanticidio. Hoy hemos conocido una noticia que nos pone los pelos como escarpias, desde luego, y es que el gobernador de Virginia, el Ralph Northam, ha planteado la legalización del infanticidio en este estado de Estados Unidos. Bueno, pertenece al Partido Demócrata, pero ya poco a poco esto va calando en muchos... el discurso de grandes partidos en todo Occidente. Esto tiene lugar en Estados Unidos, planteando las restricciones al aborto tardío para que se pueda abortar en cualquier momento. Y yo entiendo que a España va a llegar dentro de muy poco. Todo lo que sucede en Estados Unidos siempre nos llega con algo de retraso, pero acaba llegando. Sí, esto es una monstruosidad, porque además hay gente que te lo razona, por la simple razón de que cuando uno decide que la vida humana no empieza cuando realmente empieza, que es en el momento de la concepción, a partir de ahí ya cada uno la pone donde buenamente le parece. Muy poca ciencia y mucha creencia, es decir, no. Mucha ideología. Cuando ya hay, claro, sí, creencia cutre, pues cuando ya hay corazón, cuando ya hay sistema nervioso. No, el niño es cuando ya tiene forma humana. Vamos, el ser humano es cuando ya tiene forma humana. No, el ser humano es una vez ya nace. El ser humano es cuando ya se vale por sí mismo. Estamos, digamos, ampliando
negando la naturaleza de ser humano a un ser humano en función de cosas totalmente anecdóticas. Entonces, efectivamente, ¿qué diferencia hay entre un ser humano 10 minutos antes de nacer que un ser humano 10 minutos después de nacer? Ninguna. ¿Por qué? Porque es un ser humano que todavía no se vale por sí mismo, un ser humano que todavía no tiene conciencia de sí mismo, pero porque está en una etapa de su vida en la que eso todavía no ha sucedido, pero no más. Y entonces, claro, por lógica, de hecho ya hace años, y lo cuento en el libro como el infanticidio es uno de los próximos pasos, lo cuento contando la ventana Overton, ya este debate ya se llevó a las universidades precisamente hablando de la no diferencia entre un niño antes de nacer y un niño después de nacer. Si tú lo puedes matar antes, no hay ninguna razón para que no lo puedas matar después. Entonces, a partir de ahí, por pura lógica, porque es que es cierto, llevan razón, no hay ninguna diferencia, entonces por pura lógica los mataremos. Y por pura lógica llegaremos al razonamiento de que al fin y al cabo hasta el año no tienen conciencia de sí mismos, no esto, hasta los 2 años tampoco, con lo cual al final nos estamos convirtiendo en unos auténticos monstruos, ¿eh? Y por ejemplo el otro día que aprobaron el aborto hasta el momento de nacimiento en Nueva York, lo que a todo el mundo nos llegó al alma es que aplaudían y se reían. Sí, sí, sí. Cuando eso significa simplemente que si la madre dice que no lo quiere, al niño lo dejen morir o lo maten. De hecho, hay mucha gente que no sabe que uno de los sistemas de aborto tardío que hay es el aborto por nacimiento parcial, que consiste en que se saca al niño, es decir, se provoca el parto y si el niño sale vivo, se le clava en el occipital, es decir, consiste en que no salga, si sale vivo, que dure poco o se le deja morir en la mesa. Eso la gente se cree que no sucede y dice, no, es que en España es hasta el... Pero es que, vamos a ver, es que luego hay una serie de razones por las cuales se puede ampliar hasta prácticamente el momento del nacimiento, ¿eh? Es decir, un médico te firma que hay riesgo para la madre, un médico te firma que... etcétera, etcétera. O sea, y se está haciendo, y en los hospitales lo saben. Entonces, pues, en algunos hospitales. Alicia Rubio, vicesecretaria de Movilización de Vox, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me ha quedado algo de mal cuerpo, la verdad, con este último tema, pero estamos obligados a contar estas atrocidades que suceden en países occidentales, países como Estados Unidos, y esperemos que no, pero desgraciadamente seguro que veremos a algunos representantes políticos españoles defender esta aberración, esta monstruosidad. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir abordando todo lo que acontece en relación a la guerra del taxi, todo lo que sucede entre el taxi y los VTCs. Va a estar con nosotros vía telefónica José Miguel Funes, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y posteriormente vamos a hablar también con Eduardo Martín, presidente de la patronal VTC Unauto de Barcelona. A la vuelta de la publicidad. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta el periodista Alex Navajas. Alex, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Antes de que abordemos con Alex algunos asuntos de actualidad, lo que es la política de verdad, tenemos conexión ya por fin con Eduardo Martín, que es el presidente de la patronal VTC Unauto. Señor Martín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy ha sido el día en el que Cabify y Uber definitivamente abandonan la ciudad de Barcelona. ¿Hay alguna ciudad europea con una legislación similar a la que ha aprobado la alcaldesa Colau, estableciendo esos 15 minutos de precontratación, que desde luego es un escollo tremendo, ¿no? Entiendo, para los VTCs. Un pequeño matiz. Lo ha aprobado el Govern de la Generalitat, cediendo además competencias a la señora Colau, si bien ha sido también por la presión de la señora Colau, pero ha sido el Govern de la Generalitat, en concreto el señor Calvet, el que ha aprobado una legislación inaudita en toda Europa, nada más restrictivo y que solamente favorece pues al sector del taxi, que ve cómo su competencia queda anulada. No tiene ningún sentido poner una barrera de 15 minutos para que los ciudadanos tengamos que esperar aun cuando dentro del coche para poder iniciar el servicio, cuando en una época, en un tiempo en el que buscamos la inmediatez, la rapidez y demás. Eso solamente beneficia a los intereses del sector del taxi. El Govern ha cedido al chantaje del sector del taxi, a las presiones, a las coacciones, al secuestro de las ciudades. Le temblaron las piernas al señor Calvet y, bueno, pues ha decidido tirar por la calle del medio y acabar con toda competencia del sector del taxi, aniquilando el sector de VTCs de la ciudad de Barcelona. Malo para los ciudadanos. Hoy VDK y Barcelona nos expulsan de Barcelona y Barcelona es expulsada del siglo XXI. Que han denunciado que si hubiese entrado esta normativa de la precontratación, es que solo, o sea, hasta el 98,5% de los viajes que gestiona su aplicación está debajo
de este tiempo, ¿no? De precontratación de los 15 minutos. No sé si tienen hecho algún estudio, en el caso de que hubiesen aceptado esta condición, de cuánto dinero hubiese perdido Uber o Cabify. No, ya no es el dinero que pierde Uber y Cabify. Aquí pensemos que Uber y Cabify son las plataformas. Aquí, por lo que ha ido ha sido precisamente por los autónomos, por los empresarios, por los emprendedores, para impedirles realizar el trabajo. Recordemos que hay muchas empresas, hay emprendedores, hay centenares de autónomos que se van a la ruina precisamente por la imposibilidad de prestar un servicio que es el que demandan los ciudadanos, un servicio con inmediatez. Al final, pues lo que usted dice, serían pues casi el 2% de los clientes, lo que hace inviable completamente el negocio. Es completamente inviable desde la base y, por tanto, ni aplicaciones que necesitan de las empresas y operadores, ni los propios operadores, que son los primeros afectados, que se les imposibilita realizar su trabajo. Señor Martín, uno de los argumentos que exponen los taxistas con el que se defienden es que han tenido que pagar mucho dinero por adquirir una licencia para poder ejercer la profesión de taxista. ¿Cree usted que hay igualdad de trato? O sea, ¿la ley ha sido igual con los taxistas que con los conductores de VTC? Bueno, vamos a ver, el taxi... Ellos dicen que la competencia no hay unas condiciones de igualdad entre el taxi y VTC, puesto que el anterior gobierno de Zapatero, a finales de 2008-2009, cambió la ley Ómnibus y eso liberalizó el sector y que aquello benefició a los VTC en detrimento del taxi. Bueno, lo que hizo fue hacer una liberalización del sector, por lo cual llegaron más autorizaciones VTCs al sector de transporte de viajeros y frenos de plazas. El sector de VTC ha estado regulado en la precontratación. Hemos dependido siempre del Ministerio de Fomento con ciertas competencias hacia las comunidades autónomas. El taxi, sin embargo, ha dependido de los ayuntamientos en la mayoría de las grandes ciudades de España. Lo que es lamentable es que se haya dado un paso en la historia, se hayan pasado páginas en la historia por la adaptación de los teléfonos móviles, la mejora de la tecnología, y el Ayuntamiento de Ada Colau y de Carmena en los últimos 4 años se hayan lavado las manos y no hayan hecho absolutamente nada para mejorar el sector del taxi. Cuando era su responsabilidad, y era lo que tenían que haber hecho, mejorar el sector del taxi. Lo que quiere el sector del taxi es no mejorar, seguir anclados en los años 80 o en los años 70 y poner palos en las ruedas y dar codazos a la competencia para impedir que el resto avance. Y eso es impensable en el siglo XXI. Creo que mal camino lleva el taxi porque al final se verán superados. Si no te adaptas a la historia termina superándote. Y mal camino lleva el taxi porque por mucho que haya querido echar a Uber o Cabify, al final la historia le superará, ni más ni menos. Pues señor Martín, presidente de la patronal de VTC Un Auto, muchísimas gracias por atender a la redacción abierta de Intereconomía. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé, Alex, si en este debate yo... Hay veces que veo que no me parece que sea una cuestión de blanco-negro, que hay bastantes tonos grises, que los taxistas tienen mucha parte de razón. Otra cosa son las formas y cómo están llevando a cabo esas protestas. En Madrid ya llevan 12 días de huelga. Yo no sé si tú eres usuario de taxi, también habrás sido usuario de VTC. ¿Qué opinión tienes tú, Alex? Es complicado, es lo que tú dices, hay muchos matices, ¿no? Y a medida que van pasando los días y vamos viendo lo que va ocurriendo, por supuesto me parece que las formas que está utilizando el sector del taxi son nefastas, son pésimas, son aberrantes, porque no puedes tener la ciudad de Madrid bloqueada durante 12 días. Ahora bien, dejando eso fuera, yo iría al inicio del problema. Entonces, a mí me parece que es lo que tú has dicho en la primera pregunta que has hecho a este señor. Oiga, es que hay taxistas que han pagado 150.000 euros por su licencia. Y entonces, ahora, hace unos pocos años, las administraciones públicas crean una cosa llamada licencias de VTC, que vamos a ver, realmente lo que es el servicio VTC y el servicio taxi, es que es una cosa prácticamente igual. Es el alquiler de un coche con chofer. No entro ahora si el taxímetro, si la botellita de agua, si está más limpio, más sucio, no. Yo voy a lo que es el servicio. O sea, el servicio es lo mismo, es un señor con un coche que te trae y te lleva. Entonces, claro, yo lo que veo es que las administraciones, yo no logro entender cómo es posible que cerraran el grifo de las licencias del taxi, con lo cual los taxistas revendían las licencias entre ellos, cosa que estamos hablando de una práctica desde hace décadas. Oiga, si a usted el Estado, o en este caso el Ayuntamiento, le da, o la comunidad autónoma, le da una licencia gratuita o prácticamente gratuita para un taxi, luego usted no la puede vender por 150.000, es que ahí empieza el problema. Me dicen que ya tenemos conexión telefónica con José Miguel Fúnez, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Señor Fúnez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo están las negociaciones? Sabemos que hoy la propuesta...
que han realizado al sector. Primero me gustaría responder al señor que estaba escuchando en el retorno. Sí, vale, claro. Primero, la licencia no se vende. La licencia lo que se hace como una licencia de bar, como una licencia de estanco, una licencia de farmacia, se vende la explotación. Bueno. Pagamos un 21% de impuestos a Hacienda por cada traspaso de la explotación de una licencia. Pero si quieren ustedes, en este país podemos hacer que todas las licencias de farmacia o de los estancos o de los bares o de los comercios, que también tienen licencia de apertura y se pueden traspasar perfectamente, pues esas licencias podemos hacer que se devuelvan y que el nuevo inquilino que abra un comercio, que abra un negocio, si sea necesario pedir una licencia, pues lo que tienen que hacer es pedirla, solicitarla nueva y punto. Pero bueno, es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer para poder hablar de venta de licencias o de entre ellos, es que entre ellos aquí no se vende licencia, aquí viene gente nueva y lo que hace es probar un sector en el que se adaptan y cuando quieren entrar como propietarios lo que hacen es que una persona que se jubila o se retira traspasa la explotación de la licencia y ese traspaso de explotación de la licencia pasa a Hacienda, paga el 21% de impuestos y está totalmente regulado tanto por el Ayuntamiento como por la Administración Central o de la Comunidad Autónoma. Aquí no hay ningún trapi, ninguna cosa como se vienen a hacer con las SICAP que se están utilizando a través de estas empresas de autorizaciones de VTC. Y yo invito a que se investigue mucho más sobre el tema de las operaciones de venta de autorizaciones que son papel mojado, que valen 36,06 euros y que las están vendiendo por 5.000. Eso es una multiplicación un poquito más grande, un tanto por ciento bastante elevado de un cacho de papel que no vale para nada. Señor Funes, bueno, aclaración realizada. Le iba a preguntar sobre el estado de las negociaciones. Hoy sabemos que los taxistas han hecho una propuesta distinta, ¿no?, a la Comunidad de Madrid, rebajando esa petición inicial de los 15 minutos de precontratación para los VTCs. ¿Cómo está ahora mismo la cosa, señor Funes? A ver, nosotros en este momento hemos hecho una propuesta en la noche de ayer, la votamos por registro y la hemos presentado en rueda de prensa a las 8 de la mañana y esta propuesta viene a ser redactada pues dentro de las palabras que nos ha dedicado el presidente de la Comunidad de Madrid, llamándonos radicales y haciendo propuestas radicales. Pues lo que hemos decidido es que justo en ese apartado donde ponía un tiempo de 1 hora, hemos votado 1 hora, hemos dejado un espacio totalmente en blanco entre paréntesis, vale, y donde ponía 5 kilómetros, hemos dejado un espacio en blanco para que ellos pongan lo que crean conveniente y que dejen de excusarse y de secuestrar a un sector y tratarnos como borregos para no reunirse con unas motivaciones las cuales no vienen a cuento. A día de hoy la propuesta está encima de la mesa y bueno, pues en estos momentos no tenemos ninguna comunicación por parte de la Comunidad de Madrid, pues no sabemos por qué. Señor Funes, ¿cuál es el punto que distancia a la Comunidad de Madrid con el sector del taxi? ¿Perdone? ¿Cuál es el punto de esta negociación que está haciendo que el sector del taxi esté tan lejos de la Comunidad de Madrid, en concreto del presidente Garrido? No lo acabamos de entender, porque si nos vamos a las declaraciones del señor Garrido, nos encontramos de hace 15 días para acá diferentes declaraciones. Y les aclaro, si ustedes buscan, perfectamente pueden encontrar todas y cada una de las declaraciones y ninguna tiene nada que ver con la otra. O sea, primeramente dice este señor ¿sí? Que ellos en la Comunidad de Madrid están con el sector del taxi y que hay una desventaja reconocida por parte de las VTCs en contra del sector del taxi y que ellos van a regular este tipo de autorizaciones. O sea, son declaraciones más o menos de la mitad del mes de enero de año. A continuación encontramos declaraciones, porque aquí ya ha hecho declaraciones pues medio Partido Popular, y lo que nos encontramos son declaraciones también por él en las que dice que esto es una regulación que tenía que haber hecho el gobierno porque lo que ha hecho es traspasar competencias de transporte urbano. Usted fíjese lo que dice, transporte urbano. Ha hecho habilitar las competencias cuando ya se las dieron en el año 96. El Tribunal Constitucional dijo que las competencias del transporte urbano lo tiene las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero bueno, es decir, ellos tienen en mesa del Congreso
tienen la mayoría junto con Ciudadanos y perfectamente hay un proyecto de ley abierto donde ellos podrían haber presentado las modificaciones necesarias para haber sido regulado este tipo de transporte, este segmento del transporte que es diferente al sector del taxi, pues desde el gobierno, dentro de las autorizaciones interurbanas que tienen. Tampoco lo han hecho. Y bueno, pues hoy nos encontramos que las declaraciones de que regule el ayuntamiento, nos encontramos que él no va a regular para que el ayuntamiento regule, y cada día una cosa diferente. Y esto es, al final, estar mareando la perdiz a través de los medios de comunicación, que realmente entiendo perfectamente que no comprendáis, porque hay demasiadas materias legislativas en este país, sí, y no vais a entender de transporte, no vais a entender de farmacéuticas o de aeronaves, y bueno, pues al final lo que dice el señor Garrido, pues al final vosotros lo que hacéis es reproducirlo, y en algunos casos creerlo, pero realmente está engañando a los medios de comunicación, está engañando a la ciudadanía, nos está engañando al sector del taxi y nos está tratando como... Señor Funes, en las imágenes que han aparecido en la Puerta del Sol, las manifestaciones de los taxistas, he visto una pancarta que me ha llamado muchísimo la atención, que decía lo siguiente: 300.000 votos buscan partido. No sé de qué partido se sienten ustedes más cercanos, o qué partido ha estado, en fin, respaldando las tesis y las reivindicaciones de su sector. Mire, nosotros no hemos querido en ningún momento politizar este asunto, porque de hecho dependemos de 3 administraciones diferentes, el sector del taxi, y al igual que hemos estado el pasado mes de julio y agosto, como ustedes vieron, sí, en la puerta del Ministerio de Fomento, gobernando el Partido Socialista, pues en otros momentos hemos estado en la puerta del Ayuntamiento, donde gobierna ahora Podemos. No creo que el taxi sea un motivo para... Sin duda, pero mi pregunta, señor Funes, era si se están viendo abandonados por la clase política española. No, para nada. Es decir, realmente el cuidado de los servicios públicos y el respeto a los servicios públicos lo está teniendo ahora mismo tanto el Partido Socialista como ahora Podemos. Bueno, pues tenemos a 7 compañeros en huelga de hambre. Esta mañana ha acudido Irene Montero pues a ver el estado en el que se encontraban. Ya llevan 8 días. Y bueno, lo mismo puede ir Biondo, el diputado de la Asamblea de Madrid y del Partido Socialista, que puede ir perfectamente pues Rafa Mayoral, como puede ir Irene Montero, como podría ir el señor presidente de la Comunidad de Madrid, como podría ir cualquiera, si realmente fuera un problema que le preocupara. Entonces, bueno, pues al final hay gente que sí se preocupa. Nosotros no damos el voto a nadie por el hecho de que motivos de elecciones vengan hacia acá, pero sí estamos contentos de que haya responsables políticos que se acerquen y se preocupen por nuestro problema. José Miguel Funes, Federación Profesional del Taxi de Madrid, muchísimas gracias por atender a la redacción abierta de Intereconomía. Sí, pero de todas maneras te quería comentar una última cosa. Muy breve, por favor. Sí, referente a esos 300.000 votos, ya estamos dando vueltas si sería conveniente, junto con los jubilados mañana que nos manifestamos con la coordinadora estatal por las pensiones públicas y algún grupo más que hay, estamos pensando en montar algún partido político que realmente salga a flote en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Pues bueno, me parece una exclusiva muy buena. Yo este punto no lo conocía, le agradezco que nos lo haya transmitido. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y que tengáis en cuenta que entre 300 y un millón de votos en esta Comunidad de Madrid y en este Ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. Pues sin duda. Muchísimas gracias, señor Funes. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Un partido más. Un partido más. Un partido más. Bueno, pues tenemos al de Íñigo Errejón, Más Madrid, en la comunidad. Ya faltaba uno. Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista, y ahora uno de pensionistas con taxistas. No sé qué, en fin, qué deriva ideológica tomaría este partido en el caso de que den el paso adelante. Pero me parece una declaración importante del señor Funes. Es complicado. O sea, es complicado. Y además... Hombre, es el momento, porque las elecciones son ahora en mayo. Sí, pero dicen... No sé cuánto va a colear todo esto, pero, a ver, porque en algún momento tendrán que poner fin a la huelga. Con todos los respetos al señor Funes, 300.000 votos buscan partido. Pues son 300.000 votos. Punto número uno. O sea, yo me imagino que se refiere evidentemente a los taxistas, a sus familias, mujeres, a sus hijos. Está bien.
En segundo lugar, lamentablemente la actitud de estos días del taxi en Madrid lo que están haciendo precisamente es sumir la fama y la reputación de los taxistas, la están sumiendo en una podredumbre absoluta, porque bueno, pues hay mucho enfado generalizado con la actitud de los taxistas. Ahora, en fin, bueno, oye, que se presente, ¿no? Bienvenido sea, pues habrá gente que les vote seguramente. Alex, bueno, yo te había traído, ahora hemos visto las dos entrevistas que hemos tenido con un representante del taxi, con otro del sector de VTC, que analizásemos la crisis que está viviendo Podemos, la crisis que vive la izquierda en toda Europa y que en concreto en España pues ha estallado ahora. El Partido Socialista no está tampoco en su mejor momento. Errejón no asistió el otro día al Consejo Ciudadanos que celebraba Podemos, tampoco lo hacía Pablo Iglesias, aunque por motivos distintos. Pablo Iglesias está de baja paternal, pero ayer por la noche Íñigo Errejón daba una entrevista en La Sexta, en su cadena favorita. Vamos a verlo. Pagado, pero a cambio tienes la posibilidad de devolverle a la gente una esperanza, que es que podemos ganar Madrid. Desde que lo hemos lanzado hay más de 8.000 personas apuntadas en menos de 2 semanas en Más Madrid, pues para hacer de voluntarios, para hacer de simpatizantes o para ayudar. Yo creo que hoy empieza a cambiar el viento y para eso había que moverse. Los partidos a veces, y yo he fundado uno, tienen el riesgo de ensimismarse mucho. Yo lo dije muchísimas veces, lo dije en entrevistas, lo dije en reuniones y, vamos, llegué a decir incluso en un titular, hay que carmenizar la Comunidad de Madrid. No es precisamente una sutileza. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Tengo mis dudas, pero estamos ante una gran oportunidad y ante las grandes oportunidades hay que mirar menos la salud de los partidos y más la salud de las ideas. No moverse es irresponsable y hay que carmenizar Madrid. Toma ya. No sé si se refiere a que van a hacer lo del Madrid Central, ya va a ocupar toda la comunidad, o no sé exactamente a qué se refiere. Yo creo que se refiere, y es un tortazo en toda la cara de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, efectivamente. Desde hace ya mucho tiempo el señor Errejón, no es que sea más moderado que el señor Iglesias, sino que tiene un punto de vista distinto de cómo acceder al poder. Lo que difieren es en la estrategia. Errejón venía desde finales de 2015, cuando Pedro Sánchez trata, después de esas elecciones, ser investido presidente con los votos de Ciudadanos por un lado y de Podemos por otro. Errejón le dice a Pablo Iglesias que hay que acceder de cualquier manera a ese gobierno, sea como sea, tragándose los sapos que haga falta. Entonces, el señor Iglesias se enrocó, fue mucho más dogmático y 6 meses después se presentó a las elecciones generales con Izquierda Unida. Esa coalición de Unidos Podemos ya vimos que no dio el resultado, que no cosechó más escaños de lo que por separado habían cosechado, 71. Por lo tanto, el tiempo le ha dado la razón a Íñigo Errejón. Yo creo que en esto es un puro tema de oportunismo, ¿no? Podemos está convencido de que la marca, digamos, carmena funciona en Madrid. Es verdad que en las últimas encuestas que están apareciendo para el Ayuntamiento de Madrid le dan la mayoría a Unidos Podemos, o más bien a Más Madrid, en este caso a Manuela Carmena, y a mí me parece sinceramente pues que Íñigo Errejón ha aprovechado bueno, pues a apostar a caballo ganador. Yo creo que sabía que Ramón Espinar nos iba a comer un colín en la Comunidad de Madrid y se había postulado él, no le dejaban, lucha de egos, etcétera. Vamos a ver, yo voy a un paso más atrás. A mí me parece que lo que es el pensamiento de la izquierda tiene que desaparecer. Y me explico. Remontándonos en la historia. Socialismo y comunismo, que tienen en cierto modo un tronco común, son unas ideologías tremendamente perversas. Es decir, parten de postulados falsos, como son la lucha de clases, agrupar a la gente en colectividades y no en individuos, sino tú eres parte de un grupo y como eres parte de este grupo, tú eres así. Oiga, pero es que yo no, si tú eres, no sé, burgués, necesariamente eres opresor. Si tú eres trabajador, pues necesariamente eres una persona que busca la libertad, etcétera. Entonces, claro, eso es profundamente falso. Lo de colectivizar a la gente y no buscar el individuo es tremendamente falso. Eso y muchas más cosas de las que parte el comunismo y el socialismo. Entonces, sus postulados son falsos, con lo cual las consecuencias son falsas. Entonces, yo lo primero que digo es que el pensamiento de izquierdas está llamado a desaparecer y cuanto antes mejor. Hemos visto los resultados espantosos que ha dado el comunismo a lo largo de la historia y también el socialismo, lo estamos viendo estos días en Venezuela, se ve en Cuba, se ve en tantos otros países, ¿no?
Esto como contexto histórico. En el caso concreto de España, bueno, pues el señor Errejón, que ahora nos lo tratan de poner como un moderado que se acerca al PSOE, todos hemos visto alabando a Maduro. Socialdemócrata sueco. Claro, un socialdemócrata sueco, primero Venezuela, luego Suecia y ahora Dinamarca. No sé, pasado mañana será Bangladesh y al otro, pues no sé. Claro, o sea, es que son camaleones, es decir, no tienen unos principios claros porque no les interesa. Ellos van mutando en función de cómo está el panorama. Entonces, Íñigo Errejón es una persona que ha alabado públicamente el régimen bolivariano de Maduro, sin duda, que ha mamado del régimen de Chávez. A muy buen precio, por cierto. A muy buen precio y muy bien tratado y muy bien agasajado, junto con, como dice él, los otros fundadores de Podemos, Monedero, Pablo Iglesias, etcétera. Hombre, yo te digo una cosa, yo soy partidario de que sí, o sea, todos nos equivocamos a lo largo de la vida y por supuesto no tenemos las mismas ideas con 15 años que con 50. Vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos matizando. Oye, pues si él reconoce su error y cambia, pues oye, bienvenido sea, todos tenemos derecho a equivocarnos. Bueno, Errejón, en esta fase de mutación hemos visto cómo ha reivindicado la bandera de España. Sí. El señor Pablo Echenique, o sea, en su perfil de Twitter, adaptando la bandera de España. Esto lógicamente obedece a una estrategia porque desde el desafío separatista en Cataluña en septiembre y octubre del año 2017 vimos claramente cómo Podemos, ese debate catalán le incomodaba muchísimo. Podemos decía que Cataluña no le gustaría que Cataluña se fuese de España, pero al mismo tiempo proponía un referéndum. Es decir, estaba ahí como en tierra de nadie, no estaba ni con los separatistas, pero tampoco estaban con la mayoría de los españoles que estaban diciendo que Puigdemont a prisión y que cualquiera que trate de dar un golpe contra la unidad de los españoles debe acabar en prisión y que de referéndum nada. O sea, Javier, el refranero español es muy sabio y se dice que no se puede estar en misa y repicando. O estás en un lado o estás en otro. O estás a favor del referéndum o estás a favor de la unidad de España. Y quiero decir, es que, no, pues ahora referéndum y ahora pongo la banderita de España en mi cuenta de Twitter y ahora no, mira, quiero decir, a la gente la puedes engañar una vez, dos veces, tres, pero hombre, ya a la cuarta, a la quinta y dicen, bueno, ya. Por otro lado, hoy muchos hemos conocido una noticia que han hecho saltar las alarmas, especialmente en Génova 13, la sede del Partido Popular, porque Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidencia del gobierno, presidenta, que prometió que no iba a volver a la política, bueno, pues ha sido cazada, no sé si bien cazada o lo ha hecho adrede, desayunando ayer en el Hotel Wellington de Madrid, en la calle Velázquez. ¿Con quién? Con Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa. Ya sabíamos que Soraya Sáenz de Santamaría fue tratada entre algodones por el grupo Prisa, que ella, cuando accedió a la vicepresidencia del gobierno, descolgó el teléfono para llamar a los principales bancos de este país para que refinanciasen la deuda del grupo Prisa. Esta es Soraya. Según la información de OK Diario, Soraya Sáenz de Santamaría le habría preguntado a Cebrián si vuelvo a primera línea, ¿me apoyaríais? A lo que él respondió, desde luego, por supuesto. Me gustaría que viésemos esa foto, si es posible. Esto sucedía ayer por la mañana en el Hotel Wellington de Madrid. Un desayuno de 2 horas. No está mal. Desde las 9 de la mañana no está mal. Eso es un brunch, realmente. Más que un desayuno, es un brunch. Los americanos. Esto es lo que tiene también tener tiempo libre para poder conspirar, que es lo que está haciendo la ex vicepresidenta. Y este desayuno con Cebrián a mí no me parece casual, Alex. No. O sea, es una vergüenza. Vamos a ver, Soraya Sáenz de Santamaría yo creo que ha sido una de las grandes traidoras a España. Por supuesto al Partido Popular, pero quiero decir, el Partido Popular realmente me importa poco en este caso. Soraya Sáenz de Santamaría ha sido una gran traidora a España, no solo por cómo ha gestionado todo el tema catalán sin realmente cortarlo de raíz, sino dando dinero, dando medios, dando espacio, etcétera, etcétera. Es una gran traidora porque efectivamente el grupo Prisa, que estaba en la quiebra, ella personalmente fue la que estuvo llamando y la que ha reflotado ese grupo. Ella fue la del balón de oxígeno a La Sexta, ella fue, en cierto modo, también la que apoya el nacimiento de Podemos para lograr la división del Partido Socialista, el voto de la izquierda. En fin, me parece que Soraya, el testamento, y mira que debe ser una mujer tremendamente inteligente, porque lo es, pero es abogada del Estado. Claro, o sea, me parece que es una persona de tan pocos principios. Ninguno. O sea, quiero decir, que tú puedes llegar a alguien y decirle, ¿qué me darías para volver a primera línea de política?
Me apoyaría, sí, fue su pregunta. ¿Apoyarías? O sea, ¿qué convicciones hay ahí? Ninguna. ¿Qué, no sé, lo que viene a decir es que si el viento está a favor, claro, entonces sí. ¿Qué búsqueda del bien común hay ahí? ¿Qué vocación de servicio a la nación? Porque al final la política es eso y debería ser eso, servicio. Absolutamente nada. O sea, lo que hay es una ansia de poder, y vemos al señor Cebrián, antiguo falangista, aunque ahora se sitúa supuestamente en las antípodas, pero bueno, es un burgués pues como el primero, concediendo y diciendo, por supuesto, que la apoyarán. Hombre, evidentemente, después de cómo Soraya rescató en su momento al Grupo Prisa. En fin, todo esto nos sirve para ver la cantidad de tejemanejes que hay en la política. Alex Navaja, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Reacción Abierta analizando estos temas de actualidad. A la vuelta de la publicidad está con nosotros nuestra compañera Miriam Olivas para analizar la última hora del taxi. Pues ya está con nosotros nuestra compañera Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi, buenas noches. Que un día más, durante toda esta semana, nos trae las últimas novedades acerca de esa huelga que están llevando a cabo en Madrid los taxistas. Así es, ahora mismo los taxistas han abandonado Sol y están en Gran Vía, que han cortado la Gran Vía para seguir manifestándose. Hace apenas unos momentos nuestra compañera Maribel ha estado con ellos, ha hablado con algunos de ellos y han dicho que seguirán la huelga hasta que no se les presente alguna solución, no van a parar, y aunque a pesar de las pérdidas económicas, que es verdad que las están teniendo, tienen un fondo reservado para poder seguir adelante con esta huelga. Por parte de la Comunidad de Madrid han recibido esta nueva propuesta, que es verdad que rebaja bastante las exigencias de los taxistas, ya que ponen en la mano de la Comunidad de Madrid que sean ellos quienes decidan el tiempo de precontratación y también el recorrido mínimo. Vamos a escuchar a uno de los portavoces del taxi. Sin embargo, tenemos más en la cuestión de la precontratación, ¿no? Que lo dejamos un poco más al arbitrio del ayuntamiento. Que sea el ayuntamiento que lo legisle, directamente no se va a meter tiempo. Yo tengo mi opinión, pero bueno, al final somos todos, estoy con mis compañeros. Fuentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid confirman que están estudiando esa nueva propuesta, pero que no será hasta principios de la semana que viene cuando le den una respuesta a los taxistas. Así que les espera un fin de semana largo y duro a los manifestantes del taxi, además con este frío que hace en Madrid. Los taxistas de Madrid también piden que la comunidad ceda competencias a la alcaldía de Manuela Carmena. ¿Y qué opina ella? Pues vamos a escucharla. Nosotros estamos siempre dispuestos a aceptar competencias. Si tenemos el reto de que nos dan nuevas competencias, pues tener la seguridad que lo haremos pues con la voluntad y el equilibrio que estamos acostumbrados. En Madrid cabe todo el mundo y en Madrid tienen que caber las distintas maneras de transporte público y todas las maneras de movilidad que hay. Intentaremos pues escuchar a unos y a otros, hablar y dar una propuesta que resulte razonable y desarrollar todo un proceso de convicción que puede ser muy interesante, ¿no? Hoy es el primer día en Barcelona, que nos trasladamos ya a Barcelona, a Cataluña, donde Uber y Cabify no están dando servicio a esos usuarios que normalmente utilizaban este servicio. Cabify aseguró ayer en su nota de prensa que les expulsaron directamente de Cataluña y que no pueden ejercer más allí, y la patronal ha anunciado que este decreto que se ha puesto hoy en rigor supone más de 3.000 despidos, aunque es verdad que todavía no se ha presentado ningún ERE en la administración, Javi. Bueno, seguiremos muy atentos a todo lo que transcurre en esta huelga del taxi, en todo lo que transcurre esa guerra entre el taxi y los VTCs.